La noche era oscura y silenciosa, el tipo de silencio que hace que cada pequeño sonido se sienta como un estruendo. En una pequeña ciudad, rodeada de densos bosques, se encontraba una antigua mansión abandonada. Los lugareños evitaban pasar cerca de ella, pues se decía que estaba maldita. Sin embargo, un grupo de amigos, buscando emociones fuertes, decidió explorarla. Eran 5, Laura, Marcos, Ana, David y Sofía. Armados con linternas y cámaras, se adentraron en la mansión. La puerta principal, aunque vieja y desgastada, se abrió con un chirrido que resonó en la oscuridad. El aire dentro era denso y frío, como si la casa misma respirara. A medida que avanzaban, las linternas iluminaban paredes cubiertas de moho y muebles cubiertos de polvo. Cada paso que daban levantaba una nube de polvo que se mezclaba con el aire, haciendo que respirar fuera incómodo. Pero la emoción y la adrenalina los mantenían en movimiento. De repente, Laura se detuvo. Había escuchado algo, un susurro apenas audible. Los demás se quedaron quietos, tratando de escuchar. El susurro se hizo más claro, parecía una voz que decía, si respiras, mueres. Se miraron entre sí, nerviosos, pero decidieron seguir adelante, convencidos de que era solo su imaginación. Llegaron a una gran sala con un enorme espejo en una de las paredes. El espejo estaba cubierto de polvo, pero algo en él reflejaba una luz tenue. Ana se acercó para limpiarlo, y al hacerlo, vio algo que la hizo retroceder con un grito. En el reflejo, detrás de ellos, había una figura oscura, sin rostro, que parecía observarlos. El pánico se apoderó del grupo. Intentaron salir de la sala, pero la puerta por la que habían entrado estaba cerrada. David, el más fuerte del grupo, intentó abrirla a la fuerza, pero era inútil. La figura en el espejo comenzó a moverse, acercándose lentamente a ellos. Marcos, tratando de mantener la calma, sugirió que buscaran otra salida. Encontraron una puerta lateral que daba a un pasillo estrecho y oscuro. Sin otra opción, se adentraron en él. El pasillo parecía interminable, y cada vez que miraban hacia atrás, la figura seguía allí, más cerca cada vez. El aire se volvía más pesado, y cada respiración se hacía más difícil. Laura comenzó a toser, y con cada tos, la figura parecía acelerarse. «No respires», susurró Sofía, pero era imposible. El miedo y la ansiedad hacían que sus cuerpos demandaran más oxígeno. Finalmente, llegaron a una escalera que descendía a un sótano. Sin pensarlo 2 veces, bajaron corriendo. El sótano estaba aún más oscuro y frío. Las linternas apenas iluminaban unos pocos metros delante de ellos. En el fondo del sótano, encontraron una puerta de metal. La abrieron con dificultad y se encontraron en una pequeña habitación sin ventanas. La figura había desaparecido, pero el aire seguía siendo irrespirable. Ana, con lágrimas en los ojos, se desplomó en el suelo. «No puedo más», dijo entre sollozos. Los demás intentaron consolarla, pero sabían que estaban atrapados. La voz volvió a escucharse, esta vez más clara, «Si respiras, mueres». El terror se apoderó de ellos. Cada respiración era una lucha, y la figura oscura, aunque no visible, se sentía presente, como si estuviera justo detrás de ellos, esperando. El grupo se encontraba en la pequeña habitación, con el aire cada vez más pesado y sus respiraciones cada vez más difíciles. La desesperación comenzaba a apoderarse de ellos. Marcos, tratando de mantener la calma, sugirió que buscaran una salida alternativa. «Debe haber otra forma de salir de aquí», dijo, aunque su voz temblaba. David, con la linterna en mano, comenzó a inspeccionar las paredes. Encontró una pequeña rejilla de ventilación en una esquina. «Podemos intentar abrir esto», dijo, aunque sabía que era una solución temporal. Con esfuerzo, lograron quitar la rejilla y uno por uno comenzaron a arrastrarse por el estrecho conducto. El conducto era oscuro y claustrofóbico.
El aire allí dentro era aún más denso, y cada movimiento levantaba más polvo. Laura, que iba al frente, comenzó a sentir que algo la seguía. Miró hacia atrás, pero solo veía a sus amigos. Sin embargo, la sensación de ser observada no desaparecía. Finalmente, el conducto los llevó a otra parte de la mansión, una habitación que parecía ser una antigua biblioteca. Los estantes estaban llenos de libros viejos y polvorientos. La figura oscura no estaba a la vista, pero el aire seguía siendo pesado y difícil de respirar. Sofía, tratando de mantener la calma, sugirió que buscaran algo útil en los libros. Tal vez haya algo aquí que nos ayude a entender qué está pasando, dijo. Comenzaron a revisar los libros, pero la mayoría estaban en idiomas que no entendían o eran demasiado antiguos y frágiles para leer. De repente, Ana encontró un libro que parecía diferente. Era más nuevo y estaba en buen estado. Lo abrió y comenzó a leer en voz alta: «Esta casa está maldita. Aquellos que entren serán perseguidos por la sombra de la muerte. Si respiras, mueres». Las palabras resonaron en la habitación y el pánico volvió a apoderarse de ellos. Marcos, desesperado, sugirió que intentaran romper una ventana para escapar. Encontraron una ventana cubierta con tablas de madera. Con esfuerzo, lograron quitar algunas tablas, pero la ventana estaba sellada con hierro. No había forma de abrirla. El aire se volvía cada vez más irrespirable. Laura comenzó a toser de nuevo, y esta vez no pudo detenerse. Cada tos resonaba en la habitación, y con cada sonido, la figura oscura parecía acercarse más. «No puedo más», dijo entre sollozos. «No puedo respirar». David, tratando de mantener la calma, sugirió que se movieran a otra habitación. «No podemos quedarnos aquí», dijo. «Tenemos que seguir buscando una salida». Con esfuerzo, lograron abrir una puerta que daba a otro pasillo. Este pasillo era aún más oscuro y estrecho que el anterior. A medida que avanzaban, la sensación de ser observados se hacía más intensa. Cada sombra en las paredes parecía moverse y cada sonido resonaba como un eco interminable. El miedo y la desesperación se apoderaban de ellos y cada respiración se hacía más difícil. Finalmente, llegaron a una puerta que parecía ser la salida. Con esfuerzo, lograron abrirla y se encontraron en un jardín trasero. El aire fresco les dio un breve respiro, pero la figura oscura seguía allí, observándolos desde las sombras. «Tenemos que seguir moviéndonos», dijo Marcos. «No estamos a salvo aquí». Comenzaron a correr hacia el bosque, pero el aire seguía siendo pesado y cada respiración era una lucha. La figura oscura los seguía, siempre a una distancia, pero cada vez más cerca. El bosque era denso y oscuro, y cada paso que daban parecía llevarlos más lejos de la seguridad. El miedo y la desesperación se apoderaban de ellos, y cada respiración se hacía más difícil. La voz volvió a escucharse, esta vez más clara: «Si respiras, mueres». El terror se apoderó de ellos. Cada respiración era una lucha, y la figura oscura, aunque no visible, se sentía presente, como si estuviera justo detrás de ellos, esperando. El grupo corría a través del bosque, con el aire cada vez más pesado y sus respiraciones cada vez más difíciles. La figura oscura los seguía, siempre a una distancia, pero cada vez más cerca. El miedo y la desesperación se apoderaban de ellos, y cada respiración se hacía más difícil. Finalmente, llegaron a un claro en el bosque. El aire allí era un poco más fresco, pero la figura oscura seguía presente, observándolos desde las sombras. «No podemos seguir corriendo», dijo David, jadeando. «Tenemos que enfrentarlo». Marcos, con el rostro pálido y el cuerpo temblando, asintió. «No sé cómo, pero tenemos que intentarlo». Se volvieron hacia la figura oscura, que ahora estaba más cerca que nunca. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó Laura, con la voz quebrada por el miedo. La figura no respondió, pero el aire se volvió aún más pesado.
Cada respiración era una lucha y el pánico se apoderaba de ellos. Ana, con lágrimas en los ojos, cayó de rodillas. No puedo más, dijo entre sollozos. No puedo respirar. Sofía, tratando de mantener la calma, se acercó a Ana y la abrazó. No te rindas, susurró. Tenemos que seguir luchando. Pero el aire era cada vez más irrespirable y la figura oscura se acercaba más y más. De repente, la voz volvió a escucharse, esta vez más clara y fuerte: si respiras, mueres. El terror se apoderó de ellos. Cada respiración era una lucha, y la figura oscura, aunque no visible, se sentía presente, como si estuviera justo detrás de ellos, esperando. Marcos, con el último aliento de fuerza que le quedaba, se levantó y se enfrentó a la figura. «Déjanos en paz», gritó. Pero la figura no se detuvo. El aire se volvió aún más pesado, y cada respiración era una agonía. Finalmente, uno por uno, comenzaron a caer. Laura, David, Sofía, Ana y Marcos, todos sucumbieron al aire irrespirable. La figura oscura se cernía sobre ellos, observando mientras sus cuerpos se desplomaban en el suelo. El claro en el bosque quedó en silencio, solo el sonido del viento moviendo las hojas. La figura oscura desapareció, dejando atrás solo el eco de sus palabras: si respiras, mueres. La mansión, el bosque y el claro quedaron en silencio, como si nada hubiera pasado. Pero el aire seguía siendo pesado, y el miedo seguía presente, esperando a la próxima víctima que se atreviera a respirar. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.